A continuación, se llevará a cabo la distinción honoraria por parte de la Universidad de Bolonia al profesor Dr. Horacio Rosati, quien recibirá el título de postdoctor de la Universidad de Bolonia. Harán entrega del título los profesores doctores Alejandro Amaya y Luca Mesetti. Previamente, el profesor Dr. Jorge Alejandro Amaya pronunciará la laudatio. Señoras y señores del cuerpo académico presente, autoridades de los poderes democráticos de la República del Paraguay y de la Argentina, profesores, profesoras, colegas, señoras y señores. Como muchos de ustedes saben, la laudatio pertenece a un género de oratoria que procura destacar los méritos, logros y virtudes de la persona a la cual va destinada. En un auditorio congregado justamente por el reconocimiento del trabajo y trayectoria de quien recibe la distinción. Sin embargo, en este caso, que aquí se presenta, este auditorio no fue convocado especialmente en forma, digamos, exclusiva para distinguir al profesor Rosati, sino que la laudatio que tengo el honor de pronunciar se enmarca en la ceremonia del primer Congreso Internacional de Justicia Constitucional y Derechos Humanos de los programas de postdoctorado, máster y especialización de la Universidad de Bolonia en Latinoamérica, siendo sin duda este el acto de cierre y al mismo tiempo uno de sus puntos más elevados. Por consiguiente, esta celebración se encuadra, a mi criterio, en el escenario más propicio para distinguir a un gran jurista, un congreso donde se han tratado durante 2 días las doctrinas constitucionales más modernas, de vanguardia, diría yo, y se han discutido los temas más representativos del derecho constitucional. Estoy seguro que el profesor Rosati coincidirá que un congreso de derecho constitucional es un lugar óptimo para distinguir a un jurista que ha recorrido durante muchos años los claustros universitarios de universidades nacionales y extranjeras, que ha atravesado y atraviesa la función pública desde cargos de enorme responsabilidad ciudadana, que ha pensado el derecho con originalidad y que nos ofrece hoy, a través de sus votos en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un inmenso campo de reflexión y de debate. Horacio Daniel Rosati se graduó como abogado en el año 1980 en la Universidad Nacional del Litoral y desde dicho momento hasta hoy ha desempeñado sin pausa en distintos ámbitos de la vida académica, política y cultural de nuestro país. Es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral, doctor en Historia por la Universidad Católica Argentina y máster en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental por la Universidad Católica de Santa Fe. Entre los muchos premios que el profesor Rosati recibió, caben destacar el primer Premio Nacional de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación por su obra Tratado de Derecho Municipal, el Premio a la Mejor Obra Jurídica 2010-2011, otorgado por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires por su obra Tratado de Derecho Constitucional, y el Premio CONEX de Platino en Derecho Constitucional, que fue otorgado en el año 2016 y que distinguió al profesor Rosati por sus aportes en la década de 2006 a 2015. En la academia y en la docencia universitaria, Horacio Rosati ha recorrido todas las instancias. Cabe destacar que fue presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional entre los años 2013 y 2017, habiendo tenido, en mi caso, el honor de acompañarlo en la comisión directiva durante sus 2 mandatos. Es miembro activo de distintas academias, la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Morales, la Academia Nacional de Derecho, la Academia de Ciencias Sociales de Buenos Aires y la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Además, es miembro correspondiente de la Asociación Mexicana de Derecho. Por su parte, en la docencia universitaria, el profesor Rosati tiene una amplísima carrera como profesor. Es profesor titular de grado y posgrado de las materias Derecho Constitucional, Teoría del Estado y Derecho Público Provincial y Municipal de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Nacional de Rosario, y es director de la maestría en Teoría Constitucional y
Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Litoral. Fue decano, como se dijo en su presentación, de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe entre los años 1999 a 2002 y también fue director del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Santa Fe del 2012 al 2016. Respetado en su producción, obviamente académica, debo comenzar diciendo que el profesor Rosati ha publicado, desde la década de 1980, más de 30 libros, además de una extensa serie de artículos y colaboraciones. Una verdadera y rica transferencia de conocimiento a la sociedad, digna, por supuesto, de un académico de fuste. Desde uno de sus primeros libros, La construcción del Estado argentino, del año 1984, combinó sus inquietudes históricas, políticas y constitucionales. En aquel libro se observan temáticas que definen su labor intelectual hasta hoy: el territorio, la tradición argentina, la identidad, la forma de gobierno, el federalismo argentino, la organización constitucional, tópicos que signaron gran parte de su amplia producción bibliográfica, que se verían reflejados posteriormente en la construcción de sus votos y sentencias como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su Tratado de Derecho Municipal ya va por su 5ª edición y su Tratado de Derecho Constitucional por su 2ª edición ampliada y actualizada. En el campo del derecho público en general y constitucional en particular, el profesor Rosati ha hecho importantes aportes en distintas áreas del conocimiento. En el derecho municipal, a través de su obra El municipio argentino y la reforma constitucional. En el derecho ambiental constitucional, con un libro del mismo nombre editado en el año 2004. En el campo de la historia y del sistema constitucional argentino, con sus libros El molde y la receta, la novela de la Constitución y el presidencialismo argentino después de la reforma constitucional. También ha sido muy importante su contribución al campo del derecho privado, con perspectiva publicista. Ya en el año 2007 publicó su obra sobre la perspectiva pública del derecho privado, Código Civil comentado, el Código Civil desde el derecho público. En ese mismo camino y más cercano en el tiempo, se destaca su obra El Código Civil y Comercial desde el derecho constitucional, que no solo brindó un aporte a la doctrina nacional luego de dictado el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, sino que expuso con precisión el correcto abordaje que hoy cabe darle al derecho privado desde el pleno y pacífico reconocimiento por parte de la doctrina privatista del principio de supremacía constitucional, tarea propia, lógicamente, de la formación constitucional. También ha realizado decididos aportes en el campo de la teoría del Estado y del derecho político, con sus obras El origen del Estado y sus ensayos en ciencia política, su trabajo Fisiología de la Ley, y por supuesto ha escrito importantes obras dedicadas a la reforma constitucional de 1994. En la vida pública no podemos dejar de recordar que Horacio Rosati fue intendente de la ciudad de Santa Fe, convencional constituyente de 1994, procurador del Tesoro y ministro de la Justicia de la Nación, habiendo asumido como juez de la Corte Suprema en el año 2016, ejerciendo la presidencia hoy del tribunal. Su actividad literaria excede el derecho. Su libro, Ensayo sobre la justicia del oráculo a la razón, o ensayos sobre temas como la muerte o el prejuicio, son prueba cabal del arte de escribir interrelacionando distintas disciplinas a través de una mirada integral del fenómeno jurídico, político, social y filosófico. La reflexión, el compromiso por investigar y analizar fenómenos sociales muchas veces difíciles de abordar, la responsabilidad en la divulgación del conocimiento, la pedagogía de los textos, hacen que Horacio Rosati un jurista en toda su dimensión. En lo personal, y aquí permítaseme la primera persona en este caso, destaco en el doctor Rosati y en su fino equilibrio entre lo jurídico y lo político, la proyección de dos enormes juristas argentinos, muy diferentes entre sí, pero igual de valiosos, que fueran mis maestros. Germán Vidar Campos, al que definiría como el jurista de la idealidad, y Julio Llanarte, 2 veces ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al que calificaría como el jurista de la realidad.
Tal vez algunos de nosotros tengamos objeciones emocionales sobre el objeto de alguno de sus ensayos, pero aún así no podemos dejar de admirar la versatilidad de su pluma. Me refiero, por supuesto, a su obra Historia de Boca Juniors, una pasión argentina. No cabe duda que los méritos del profesor Rosati y sus aportes, en especial en el derecho público municipal y en el derecho constitucional, son incontables y resultan imposibles de abarcar en corto tiempo. Es por ello que antes de finalizar, quisiera detenerme en un aspecto de su obra y profundizar uno de los postulados sustantivos que considero de sus principales aportes al derecho. Un aporte sobre una discusión que, si bien no es nueva, posee enorme relevancia en el mundo académico y judicial actual, no solo en Latinoamérica, sino también en Europa. Me refiero a la doctrina del margen de apreciación. Uno de sus artículos, publicado en el año 2018, titulado El margen de apreciación nacional y margen de apreciación local, teoría y praxis judicial, sintetiza gran parte de sus apreciaciones y aportes sobre este tópico. Y como tributario de las causalidades, sin duda existe un nexo entre la importancia sustantiva del aporte de Rosati en este campo y el reconocimiento que la Universidad de Bolonia, la más antigua del mundo, otorga. La relación existente entre la doctrina del margen de apreciación nacional y local y la teoría de los contralímites nacida en el derecho italiano. La teoría italiana de los contralímites encontró una de sus primeras acepciones en 1973, cuando Paolo Barile utilizó la expresión de contralimitaciones para referirse a los instrumentos con los cuales el orden constitucional italiano habría protegido sus principios fundamentales ante la apertura del ordenamiento jurídico italiano al renovado sistema de relaciones entre los Estados después de la Segunda Guerra Mundial. La teoría a la cual me refiero encontró formulaciones similares, aunque no equivalentes, en otros sistemas nacionales además del italiano, y tiene algunas décadas de historia en su elaboración doctrinaria y jurisprudencial en Europa. Los contralímites, en síntesis, representan la condición esencial para que las limitaciones de soberanía admitidas por la República Italiana no terminen abrumando, empleando una expresión utilizada por la Corte Constitucional Italiana, principios supremos y derechos fundamentales garantizados por la legislación nacional. Una primera formulación podemos reconocerla en la sentencia Frontini de la Corte Constitucional Italiana en 1973, seguida de los casos Granital en 1984, Frac en 1989, Ferrini en el 2014 y el más próximo Tarico en el 2018. Estos principios supremos a los que alude la Corte italiana tienen clara equivalencia con los principios de derecho público a los que alude el artículo 27 de la Constitución Nacional. Es que si bien el constitucionalismo se identifica con elementos comunes, cada constitución nacional o provincial posee lo que la teoría constitucional denomina identidad constitucional, compuesta por los principios y los valores fundamentales a los que se le otorga un contenido histórico y político que determinó la existencia misma de las constituciones y que se reconstruye en el trayecto histórico y sociológico de un Estado. La noción de identidad constitucional tiene íntima relación con la teoría de los contralímites y con las teorías del margen de apreciación nacional y local. El profesor Rosati, antes de su ingreso a la Corte, reflexionaba agudamente sobre estas temáticas de la teoría constitucional que hoy argumenta en muchos fallos del tribunal. Recuerdo una sesión del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, algunos meses antes de su incorporación a la Corte, donde sostuvo la doctrina del margen de apreciación nacional y local desde la perspectiva interna, despertando el interés y debate entre todos quienes integramos el Instituto, en razón que la teoría del margen de apreciación regularmente se plantea desde la construcción de los tribunales internacionales. En un primer precedente que ya ha marcado la historia jurisprudencial de la Corte Suprema, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sobre el cumplimiento de la sentencia Fontevecchia del año 2017, el cual despertó un acalorado debate en la doctrina nacional y un saludable y esperado diálogo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el profesor Rosati, en su voto, reivindicó el margen de apreciación nacional de la Corte Suprema
en la aplicación de las decisiones internacionales con fundamento en los artículos 75, inciso 22 y 27 de la Constitución Nacional. Desde ese momento, la doctrina del margen de apreciación fue ganando terreno en la jurisprudencia de la Corte y centralmente en los votos del profesor Rosati, habiéndose utilizado la locución margen de apreciación nacional, margen de apreciación provincial y con mayor frecuencia margen de apreciación local en numerosos precedentes como Castillo, Unión Cívica Radical de la provincia de Santa Cruz, Alonso de Martina, Caballero, Municipalidad de Arroyito, entre otros. En todas estas causas aparece la doctrina del margen de apreciación como afirmación de una suerte de reserva competencial que se relaciona con el territorio, municipio, provincia, nación o con la particular idiosincrasia, cultura, valores o formas de ser colectivo. Pero un reconocimiento como el que hoy recibe el profesor Horacio Rosati de parte de una universidad casi milenaria no podría sustentarse solo en logros profesionales. Su trayectoria en la vida pública está asignada por la transparencia y la coherencia. La función pública ha sido asumida no como un privilegio, sino como una responsabilidad. El profesor Rosati es un juez intelectualmente independiente y, en términos aristotélicos, un hombre político íntegro. En un país donde estas virtudes, lamentablemente muchas veces, constituyen un obstáculo o al menos un camino sinuoso, repleto de dificultades y desafíos y, sin duda, de frustraciones individuales. Por todas estas razones, profesor Horacio Daniel Rosati, la Universidad de Bolonia, alma mater, lo distingue esta noche con el título de postdoctor honorario. Muchas felicitaciones por este nuevo logro que acentúa su distinción profesional y académica y, por supuesto, su compromiso con la democracia y la República. Invito al profesor Luca Mezzetti, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bolonia, a hacer entrega formal del título y pronunciar el rigorismo de caso. Horacio Daniel Rosati. Nosotros, profesor Luca Mezzetti, director del programa de altos estudios postdoctorales de la Universidad de Bolonia, en virtud de los poderes otorgados por el magnífico rector de la universidad, la proclamamos postdoctor honorario en Derecho por la Universidad de Bolonia. A partir de este momento, usted hace parte como alumnos de nuestra comunidad académica y científica. Ipsa scientia potentia est, per aspera ad astra, ad maiora semper. Felicitaciones. No se sienten, por favor, porque voy a hacer una segunda proclamación. Doctora Amaya, se acerca, por favor. Jorge Alejandro Amaya, en consideración de su excelente trayectoria académica y en consecuencia de la extraordinaria contribución aportada por su producción científica al desarrollo de la doctrina del derecho constitucional, nacional y comparado, teniendo en cuenta el fundamental y la incomparable contribución a la proyectación, organización, difusión y realización de las actividades de formación de la Universidad de Bolonia en América Latina y en particular en Argentina, nosotros, profesor Luca Mezzetti,
director del programa de altos estudios postdoctorales de la Universidad de Bolonia. En virtud de los poderes otorgados por el magnífico rector, la proclamamos postdoctor honorario en Derecho por la Universidad de Bolonia. A partir de este momento, usted hace parte, como alumnos, de nuestra comunidad académica y científica. Ipsa scientia potentia est, per aspera ad astra, ad maiora semper. Gracias. Bueno, como ustedes se imaginan, estamos todos muy emocionados. La verdad que yo no sabía esto y estoy particularmente emocionado. El profesor Rosati corría con ventaja porque ya lo sabía. Tenemos que dar clausura a estos 2 hermosos días que hemos pasado. Agradecimientos obviamente para todo el mundo, pero yo antes de agradecer, igual que el profesor Mezzetti, quiero especialmente convocar aquí a todos los que trabajaron codo a codo con nosotros, a los que hicieron posible después de 2 años, lógicamente, de restricciones, de incertidumbres, de miedos, como ha sido la pandemia que hemos sufrido. Esto que es realmente maravilloso. 2 provincias unidas, 2 colegios de abogados unidos, en pos de un congreso que lógicamente representa lo que hace casi 10 años con el profesor Luca Mezzetti venimos trabajando en toda Latinoamérica. Yo le contaba al profesor Rosati esta mañana que han pasado, yo diría, cerca de 4.000 cursantes en toda Latinoamérica, en los cursos de especialización, máster y en el programa de postdoctorado en Derecho para doctores latinoamericanos. Realmente es una tarea que obviamente no solo obedece centralmente a nuestro querido amigo el profesor Mezzetti, el alma mater de este evento, sino también a un grupo muy importante que está aquí presente. Sergio Barotto, Marcelo Iñiguez, Raúl Franco, Robert Marcial González, Verónica Lastra, Rocío Carabús, Cecilia Recalde. Por supuesto, corro el riesgo de olvidarme de alguien, pero creo que en ellos está representado un poco este gran equipo de trabajo que viene trabajando intensamente hace muchos años juntos. Yo los invito a que nos acompañen en esta clausura. Y por supuesto, como yo estoy muy emocionado, y lo digo de todo corazón, les deseo a todos, como dije anoche, pura vida, pero voy a dar la clausura a mi querido amigo, el profesor. Sí. Esa es la clásica situación en la cual te pasan el micrófono y no quiero agradecer de verdad a todas y todos por su participación, por su dedicación a nuestros cursos de especialización, de maestría y de postdoctorado. Obviamente yo personalmente igualmente reitero mi profundo agradecimiento a todos los amigos y colegas que han podido con gran trabajo permitir el gran éxito, excelente éxito de este congreso. Agradecer infinitamente al presidente, profesor, si me permite, postdoctor en Derecho, profesor Rosati, por el honor y el privilegio que nos ha brindado por estar acá, dictar su conferencia y recibir nuestro reconocimiento. Y yo no entiendo este momento como, sí, clausura del Congreso,
pero como un hasta pronto, no adiós. Es decir, que seguimos trabajando, sigan trabajando, nosotros nos comprometemos a seguir trabajando. Los que están haciendo el curso de especialización los esperamos para la maestría y el día de mañana los esperamos también por un postdoctorado. Así que nos comprometemos todos, en primer lugar yo, para seguir con esos estudios y, como nos ha indicado el presidente Rosati, para mejorar nuestras respectivas sociedades, mejorar nuestras respectivas democracias, mejorar nosotros, en primer lugar, en relación con el próximo. Entiendo este grupo no como un grupo tan solo académico, sino como lo avisé ya ayer en Chipolletti, como un grupo, como una comunidad académica, en última instancia, como una gran familia académica de amigos y de amigas. Hasta muy pronto.